Hola amigos, ¿cómo están nuevamente? Aquí les habla Andrés Lazarte en su canal La Otra Realidad. Yo antes que nada quisiera agradecerle a todos y cada uno de ustedes por las buenas vibras que me han dado, por las visualizaciones que he tenido, o mejor dicho, hemos tenido, porque es un canal para todos nosotros. Hemos tenido en el YouTube tanto como los comentarios, las suscripciones. En realidad me ha emocionado mucho de que la gente esté interesada en estos temas, en este canal, así como también agradezco mucho, mucho, mucho al maestro de maestros, al doctor Sixto Paz Wells, que no hay necesidad de decir quién es, porque sabemos que es un ufólogo y contactado conocidísimo y de renombre a nivel mundial. Y yo le agradezco mucho la buena vibra que tuvo también conmigo, eh, el saludo que envió, que ustedes lo han visto también en mi canal. Y eso más bien hace que yo tenga la responsabilidad de ahora poder continuar con este programa de una manera, eh, lo estoy haciendo de manera seria, pero de una manera mucho más completa y brindarme el 100% a ustedes, que de eso se trata. También, no solamente agradezco las buenas vibras, sino agradezco mucho las críticas que he tenido. Gracias a Dios han sido por otros medios, pero críticas y de alto calibre. Y es normal. Y yo sabía que iba a suceder esto. Al contrario, eso me hace más fuerte porque eso quiere decir que ha creado una polémica el primer programa del coronavirus. Entonces, me encanta que se cree ese tipo de polémicas, ¿no? Gente que está a favor, gente que está en contra, porque si todo fuera simplemente que, sí, Andrés, está muy bien lo que tú dices, creemos en lo que dices y se acabó, ok, lo puedo aceptar, pero lo que yo digo no es una santa palabra. Yo lo que dije en un principio es, no tengo la verdad de las verdades, eh, solo soy un comunicador en este momento. Investigado algunas cosas. Acá tengo documentos y tengo algunas cosas en las cuales me he empapado para poder hacer el programa de hoy y no hablar simplemente sobre cosas que no son completamente reales, ¿no? Entonces, les agradezco a todos y comenzamos. Yo quisiera empezar este programa haciendo un pequeño ejercicio mental con ustedes, muy pequeño, y quiero que por unos segundos se olviden de todo lo malo que está pasando ahora en nuestros días. Disculpen. Yo quisiera que en este momento piensen en qué sucedería si pudieran viajar en el tiempo y tendrían que escoger un lugar o un personaje en concreto para poder verlo. Luego, yo les pido que pongan en sus comentarios cuáles fueron las respuestas de muchos, ¿no? Me interesaría saber. Me interesaría saber porque también vamos a generar una pequeña polémica. Entonces vamos a cerrar los ojos un momento, nos vamos a relajar un momento y pensemos en ese lugar, pensemos en ese personaje que sea importante para ustedes. Listo. No fue tan sencillo, ¿no? No, pues no es tan fácil. Cuando uno tiene 10 opciones o 20, sí piensa, quisiera ir acá, quisiera ir allá, quisiera ver a tal persona o no. Pero cuando les dan una sola oportunidad, es muy complicado, es muy difícil de ver con qué personaje se quedaron o en su defecto
en qué lugar preferían estar ustedes. Yo sé que muchos de repente escogieron un tema personal y dijeron, yo quisiera regresar en el tiempo y al pasado, cuando era pequeño, o quisiera regresar unos años antes, cuando tenía mis seres queridos vivos, quisiera reencontrarme con ellos, quisiera eh, saber mucho más de ellos. Quisiera saber de repente sobre la vida de mis padres cuando eran niños y eran jovencitos y todo lo demás. De repente otros no, de repente otro grupo dijo, no, a mí me interesa más saber sobre la historia. Quisiera saber qué pasó en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Berlín estaba cercado, y cuáles fueron esos últimos minutos de Hitler antes que se meta un disparo en la cabeza. Si es que se lo metió también, porque dicen que él vivió y estuvo en Argentina, pero bueno, eso es tema para programas subsiguientes. De repente otras personas quisieron viajar un poco más atrás y decir, quisiera ver yo cómo se crearon las pirámides de Egipto, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que tiene diferentes opiniones y por eso me interesa que poder leerlas. Yo sí leo todos los comentarios y los que puedo los respondo para, para poder tener esa interacción y que no sea solamente un monólogo esto, ¿no? Así que bueno, como el ejercicio que hemos hecho, podemos entrar al programa de hoy, que como les dije se titula Viajes a través del tiempo. Para poder sentarme en una base científica, o por lo menos en un hecho concreto, les puedo contar que en mayo de 1972, en el diario dominical Corriere della Sera, se publicó y se dio a la luz este gran invento que se llamaba el cronovisor. Imagínense, un diario, la gente lee y dicen, existe una máquina que puede ver imágenes y sonidos del pasado. Increíble, increíble. En realidad una cosa increíble. Había un padre que se llamaba Alfredo Peregrino Ernetti. El padre Ernetti, que era un monje benedictino, junto con 12 científicos de renombre de la época, se encargaron en construir esta máquina. Muchísimos años antes de 1972, por supuesto. Y con el cronovisor se pudieron visualizar muchas imágenes. Imágenes como por ejemplo eh, los últimos momentos de Napoleón en la batalla de Waterloo. Imagínense poder haberlos visto. También se pudieron ver las tablas que Dios le entregó a Moisés. Imagínense poder haber visto los 10 mandamientos. Y creo que uno de los acontecimientos más solemnes y que todo el mundo hubiera querido estar allí es que se pudo ver el momento en donde Cristo fue crucificado. Y con esto, creo que esas personas que lo vieron pudieron sentir un poco el sufrimiento que tuvo este gran personaje de todos los tiempos. Voy a citar también a un periodista muy conocido en España que se llama Javier Sierra. Y Javier Sierra es un experto en todos estos temas, tanto de viajes en el tiempo, ufología, psicofonías y muchos temas más. Y él tuvo una entrevista con el padre Ernetti en 1992, 2 añitos antes de morir, porque el padre Ernetti fallece en 1992.
1994. Tuvo la entrevista, conversa con él, fue una entrevista muy corta, porque en ese momento el padre estaba, se puede decir, recluido en el convento de los benedictinos en Venecia. Y cuando Javier Sierra habla con el padre Ernetti, le hace una pregunta en concreto que acá la tengo. Y le dice lo siguiente. Le pregunta y le dice, ¿usted participó o construyó un instrumento para obtener imágenes del pasado? A lo que padre Ernetti enfáticamente responde, de esto no puedo hablar, porque es secreto de Estado. No todo el mundo puede enfrentarse ante esta revelación. El padre Ernetti no dijo ni sí y no dijo no, pero dio a entender de que lo que había pasado es que sí existía este instrumento, este aparato. Lo que sí es cierto es que el padre Ernetti acusó poco tiempo después, también antes de morir, al Papa Pío XII por haberle robado el invento, aduciendo que esto era algo que el mundo no hubiese podido manejar. Y para todo esto existe también una historia que junta al padre Alfredo Peregrino Ernetti y al Papa Pío XII. Y trata de lo siguiente. El padre Ernetti era muy apasionado de los cantos gregorianos. Entonces, él va donde el padre Agostino Gemelli, que era un padre franciscano, y en su momento él era el encargado del laboratorio de física experimental de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán. En ese momento, eso fue en el año 1952, el padre Ernetti lo que quería era grabar estos cantos gregorianos. Y el padre Gemelli, porque en esa época esas cosas se grababan en unas bobinas grandes, ¿no? Que daban vuelta y a veces, muchas veces se atascaban y tenía que otra vez desatarse todo para volver a poner el play que llamamos ahora y escuchar un poco cómo había quedado la grabación. Y él siempre tenía, no un chascarrillo, sino tenía una, una pequeña oración cuando esto pasaba. Y el padre Gemelli lo que siempre decía era, padre o papá, ayúdame. El papá de el padre Gemelli había fallecido años antes. Pero siempre se ofrecía a él cuando ocurrían estas cosas y le decía, papá, ayúdame. En una de esas que estaban grabando estos cantos gregorianos con el padre Ernetti, sucede lo impensable. Sucede que están grabando, se atasca, el padre Gemelli menciona a su papá, le dice que lo ayude, ponen la bobina, luego ponen el play para escuchar. Y dentro de los cantos gregorianos se escucha una voz a lo lejos en la grabación que dice, yo siempre te ayudaré. Esto lo deja impactado al padre Gemelli, lo deja completamente absorto y se va corriendo con la grabación y junto con el padre Ernetti, donde el Papa Pío XII. Esto era una psicofonía. Parece que fue la primera psicofonía que se grabó y no la de Friedrich, mi querido Friedrich. Pero de repente hay mucha gente que no sabe qué es una psicofonía. También tendremos un programa de psicofonías para que podamos saberlas y escucharán algunas. Y bueno,
lo que yo tengo entendido por una psicofonía o una parafonía, que así lo llamaba el gran Germán de Argumosa y Valdés, era la captación, o es, las psicofonías son la captación de esas ondas de sonido del pasado o de sonidos del más allá que son captadas por un magnetofón. Y eso era lo que había ocurrido en ese momento. Entonces, cuando se reúnen con el padre Pío XII, el Papa Pío XII ve y dice, ok, ¿qué es esto? Se sorprendió mucho y dice, sigan investigando. A lo que luego, en el año de 1956, el Papa Pío XII hace una segunda reunión en la cual ya no solamente trae al padre Ernetti y al padre Gemelli, sino también al, al primer ministro o al ministro de Estado de Italia. Y cuando están ellos reunidos, el padre Ernetti y el padre Gemelli, que habían pasado unos añitos, les enseñan que no solamente tenían una psicofonía o sonidos, sino que tenían este aparato llamado cronovisor y pudieron enseñarles imágenes que habían visto, como les dije, los últimos momentos de Napoleón en Waterloo, los vieron ellos, las tablas también que entregó Dios a Moisés, y sobre todo pudieron ver la imagen de Cristo cuando estaba agonizando. A lo que el Papa Pío XII se asusta muchísimo y dice, esto se convierte en algo reservadísimo. Así que manda a desmantelar el cronovisor que había construido el padre Arnetti con tanto esfuerzo y tanta dedicación. Pero yo les dije que había una fotografía, había varias en realidad, pero había una fotografía, era una fotografía en la cual salía Jesucristo, salía Jesús. Y es una fotografía que ha estado dando muchas vueltas y es la fotografía que salía en el diario de esa época. No la, no la he puesto en pantalla, pero se las puedo enseñar. Es esta de aquí. Y junto a esa imagen sale el padre Alfredo Ernetti. Aquí la pueden ver. Junto al padre Ernetti sale la imagen del supuesto Jesucristo que fue captado por este invento del cronovisor. Ahora, si bien es cierto, podemos decir, esa imagen es real, es mentira, existió o no existió. Yo les digo qué pasó. Y sucedió de que el padre Ernetti muestra esta imagen a sus amigos o a la prensa, pero en realidad esa no era la verdadera imagen de Jesucristo. Esta imagen que les he enseñado es una imagen que posteriormente se supo que era una imagen de un santuario en Cole, Valencia. Tal. Y el padre Arnetti, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué presentó esta foto a los diarios? Para que se publique. Y dice la historia de que el padre Arnetti hizo esto porque él no quería entregar la verdadera imagen de Jesucristo. Porque primero que le había prometido el padre Pío XII que no entregaría absolutamente nada real por ser un tema muy reservado. Y segundo, porque no estábamos preparados para esto. Si nosotros hubiésemos podido obtener o de repente hubiera podido caer en malas manos un instrumento como este, imagínense lo que hubiera ocurrido.
Luego, el padre Arnetti habla con el padre Blind, que también era un científico que paraba mucho con él, y a él le explicó en qué consistía el cronovisor. Le explicó cómo estaba formado. Porque lo que la gente se preguntaba era, y ahí me dicen de un cronovisor, me dicen que existe este, este, este instrumento, esta maquinaria para poder el pasado, pero ¿y cómo es? Y cómo actúa? Y quiero saber si hay un plano de esto, quiero saber al menos alguna base. Y bueno, el padre Arnetti le dice a este sacerdote que el cronovisor estaba conformado por tres módulos, los cuales el primer módulo consistía en una serie de antenas, que estas antenas captaban o recepcionaban estas imágenes y sonidos espectrales. El segundo módulo estaba formado por una especie de pantalla en forma cilíndrica para que se puedan ver las imágenes de manera tridimensional. Y el tercer módulo estaba formado por un equipo de grabación. Uno captaba, el otro se veía y el tercer módulo grababa. Pero eran, Andrés, estás loco, en esa época no habían filmadoras ni mucho menos, sí, pero los grabaron tipo cine, que ya existía en ese momento. Y lo más interesante es que el padre Ernetti, antes de morir, entrega los planos del cronovisor que él sí tenía a dos notarios. Uno en Japón, el padre Ernetti siempre iba a Japón y no saben hasta ahora por qué, es un misterio. Y otro a un notario en Suiza. Interesante historia. A mí me fascinó, por eso quise hacer este programa de viajes en el tiempo. Pero sé que hay dos posturas, la postura del sí y la postura del no. Y algo que yo sí pude haber escuchado de muchos científicos a favor del sí es que parten del principio de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hace mucho tiempo, un profesor que yo tuve, y luego esto también lo pude leer, me dijo algo que me abrió la mente y es lo que yo quería también con ustedes. Y me dijo, Andrés, nosotros vemos el pasado, nosotros observamos y vemos el pasado de las cosas. Y yo dije, no puede ser, está loco, ¿qué cosa tiene? A ver, mira el cielo, ¿ok? Miré el cielo y me dijo, ¿ves esa estrella que está al fondo? Al fondo, la más chiquitita que tú creas. Yo le dije, sí, 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 sí la veo. Bueno, estás viendo el pasado de esa estrella, no estás viendo la estrella. Es más, puede ser que esa estrella ya no esté en ese lugar. Y es más, puede ser de que esa estrella ya no exista tampoco. Porque si bien se sabe, para poder ver algo, la luz tiene que viajar cierto tiempo para que tus ojos la puedan apreciar. Y si son años y años y años luz, se demoraría muchísimo en llegar hacia nosotros. Interesante. Yo le dije, ok, me quedé pensando mucho y entonces observé y es una frase que nunca se me olvidó. Entonces, por un lado, están a favor de que sí se puede viajar en el tiempo, sobre todo hemos hablado de viajar al pasado. Si algo va más rápido que la velocidad de la luz, se, se transforma esta energía y se desaparecería y no se sabe dónde acabaría, de repente, justamente en otro tiempo. Pero también hay gente que está en contra de estos viajes en el tiempo, científicos, que uno de ellos dijo algo también muy interesante. ¿Se acuerdan de la película Volver al Futuro? Bueno, algo parecido. Dijo algo muy sencillo. Dijo esto. A ver, si ustedes quieren viajar al pasado,
es casi imposible que se pueda hacer. Si quieren viajar al futuro, de repente se podría, pero viajar al pasado es imposible. ¿Por qué? Si estamos pensando en viajar al futuro, quiere decir que en el presente hemos creado una máquina para poder viajar al futuro. O sea que en el futuro nos están esperando con esa máquina o una máquina superior. Pero si nosotros queremos viajar hacia el pasado, no hay ninguna máquina que haya sido creada en el pasado para poder viajar al presente. No sé si me entienden. Entonces esto tenía una una lógica completa. Y les digo, se puede, no se puede, eso es algo que solamente el tiempo nos lo dirá. Miren lo que les digo, es algo que solamente el tiempo nos lo dirá. Espero que les haya sido de su agrado este programa. Es un poco denso, no es tampoco tan divertido. Estoy tratando de hacerlo lo más dinámico posible. Eh, y quiero volver a agradecerles muchísimo por la audiencia que estamos teniendo. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, La Otra Realidad por Andrés Lazarte, de poner sus comentarios y tampoco se vayan a olvidar de poner la campanita que está al costado del suscribirse para que les den alguna notificación de algún video o cualquier cosa que yo pueda postear para ustedes. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes con otro tema muy interesante. Chao, nos vemos.